no puede haber hipertrofia de lo académico, sacrificando toda la parte socioemocional, toda la parte de la comunidad, toda la parte de la ciudadanía. Necesitamos llevar de la mano la parte académica y todas estas otras competencias blandas. Hola, soy María Alejandra y bienvenidos a Estamos Buscando Colegio, un espacio pensado para acompañarte en la gran tarea de encontrar el colegio para tus hijos. Conversaremos con invitados especiales sobre temas muy relevantes que nos ayudarán a navegar en esta emocionante y a veces confusa travesía. Hola, buenas tardes. Hoy con este nuevo episodio de nuestras conversaciones con mucho valor tenemos el gusto y el placer de conversar con el profesor Daniel Bogoya. Él es consultor y experto en evaluación de la calidad educativa. El profesor Daniel es ingeniero de profesión con una trayectoria extensa en diversos cargos en universidad. Fue director general del ICFES y ha trabajado en consultoría educativa en muchos países en Latinoamérica y en Colombia. Hoy es consultor educativo y trabaja en posicionar ese concepto de valor académico agregado en las instituciones educativas. Entonces, profesor Daniel, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por aceptar esta invitación. A ustedes, mil gracias. Profesor Daniel, quisiéramos empezar por ahí. ¿Cómo definiría valor académico agregado? Es el progreso real, efectivo, que tiene un estudiante o un grupo de ellos entre un determinado grado y otro. Por ejemplo, entre 9º y 11º grados en educación básica, secundaria y educación media. Y el valor agregado podría ser también a nivel de una universidad. El resultado que un estudiante tiene en un examen estandarizado al ingresar, que equivale al resultado que tiene al terminar educación media, en frente del resultado que obtiene al terminar educación superior. Por ejemplo, un estudiante ingresa a grado noveno con capacidad de análisis, es capaz de analizar, es capaz de desagregar un concepto, y al terminar ese grado noveno, además, es capaz de comparar, de contrastar conceptos. Entra en ese estado a su grado 10º, y al concluir el grado 10º, además, es capaz de interpretar, es capaz de proponer. Y luego, en el grado 11º, progresa un tanto más y es capaz de argumentar. Ese progreso en la capacidad cognitiva que tiene un estudiante es lo que denominaríamos valor académico agregado. Es importante insistir en ello porque con frecuencia las valoraciones que se hacen del aprendizaje vienen en función de contenidos, no tanto en la capacidad que tiene un estudiante de hacer algo, de pensar con aquellos contenidos en una determinada situación. Entonces, cuando hablamos de analizar, comparar, contrastar, nos referimos a capacidades que desarrolla el estudiante de manera efectiva al transitar por los distintos grados de la educación. Súper interesante. En ese sentido, profesor, quisiéramos también que nos cuente sobre la prueba Saber 11. Esta es una comunidad de familias en su mayoría que están en esa búsqueda de colegio y uno de esos factores importantes en esa búsqueda es ese nivel académico y precisamente ese valor académico ya de cara al colegio. Y quisiera, como para los que no sabemos también, ¿qué es la prueba Saber 11? ¿Qué evalúa? ¿Qué conceptos y cómo se puede decir que la prueba Saber sí es un mecanismo de evaluación? Claro, el examen de estado Saber 11 se ha establecido en nuestro país como un indicador de calidad de la educación media que se ofrece en Colombia. Realmente es la suma de grado 1 a grado 11. Digamos, es una educación que secuencialmente va permitiendo la educación de los estudiantes, de tal suerte que lo que tenemos en grado 11 resume todo lo que ha pasado en su ciclo de básica, primaria, secundaria y media. El examen de estado Saber 11 evalúa 5 competencias académicas: lectura, matemática, ciencias naturales, ciencias sociales y ciudadanas, e inglés como segunda lengua. Y es una gran síntesis, es un examen muy bien estructurado, con validez demostrada
y con alta confiabilidad en los resultados que arroja, al punto que es el indicador de calidad tanto para los colegios de una parte como para las universidades en sus procesos de admisión. ¿Cómo se estructuran las preguntas o con qué metodología se construye la prueba Saber 11? Es un proceso muy riguroso, sigue un protocolo del estado del arte de la evaluación en el mundo, que consiste en conformar grupos de profesores que son expertos en sus campos y con ellos, más el acompañamiento de personas expertas en la métrica, se lleva a cabo una propuesta de instrumento de evaluación, siguiendo un diseño, es decir, qué número de preguntas debe haber en cada uno de los niveles de competencia, con qué campos, en qué contextos. Esas propuestas se llevan a unos ejercicios piloto en todo el país. De allí se tiene información que permite llevar a cabo una validación estadística de cómo se están comportando estas preguntas y el instrumento en su conjunto, para tratar de anticipar la validez de contenido y la validez estadística del constructo. Más adelante, con base en estos resultados, se hace una depuración. Posiblemente hay que retirar algunos ítems, hay que modificar otros y se hace un nuevo ensamble para llegar a la versión final del examen que deben aplicar los bachilleres de Colombia. Luego de esa aplicación también se lleva a cabo un ejercicio de validación estadística para confirmar que lo anterior viene funcionando bien y en el caso de que no fuese así, pues se retiran aquellos ítems, aquellas preguntas que por alguna razón no están funcionando de manera adecuada y con el grupo de preguntas que responde en forma adecuada a la validación se genera una escala para producir luego una calificación. Es importante anotar que la calificación que se da en términos de puntaje en una escala que va de 0 a 500 puntos, con media en 250 puntos y de desviación estándar en 50, es una calificación que tiene al lado un nivel de desempeño. Y el nivel de desempeño tiene un descriptor. Conviene que además de ver el puntaje, miremos el descriptor, es decir, una respuesta a la pregunta ¿qué es capaz de hacer un estudiante que está en 300 puntos? ¿Qué es capaz de hacer un estudiante que está en 200? Cada uno de estos puntajes hace parte de un nivel y el nivel tiene un descriptor que nos menciona cualitativamente cuál es la capacidad que despliega un estudiante que demuestra en el examen. ¿Cómo se compara esa prueba Saber 11 con las pruebas internacionales como la prueba de PISA? De acuerdo. La prueba internacional de PISA se realiza con estudiantes de 15 años, que equivale aproximadamente al momento de terminación del 9º grado de educación básica secundaria. Pero en términos de capacidades, a la altura del 9º grado, respecto de lo que ocurre en un 10º grado, no hay mayor diferencia. Muy pequeñas esas diferencias. Es decir, lo que un estudiante logró formar al terminar el grado 9 es muy cercano a lo que el estudiante puede demostrar y evidenciar al terminar un 10º grado. Por esa circunstancia es posible comparar los resultados de nuestros estudiantes de 15 años en PISA con los resultados de nuestros estudiantes al terminar un 10º grado en el examen de estado de Saber 11. Y en efecto, se encuentran unas correspondencias muy interesantes, lo cual sirve para validar nuestro instrumento frente al de PISA. O lo contrario, para validar el de PISA frente a los resultados de nuestro instrumento. ¿Cómo ha sido esa validación, profesor? ¿Cómo está la prueba Saber 11 versus la Bien, prueba PISA? bien, es decir, la prueba Saber 11 nos muestra una distribución de desempeños. Aproximadamente qué proporción de estudiantes están en los niveles más altos, qué proporción están en los niveles intermedios, qué proporción en los niveles inferiores, y se compara esa distribución con la distribución que se logra en PISA y es aproximadamente semejante. Ahora bien, también se puede hacer un análisis un poco más detallado. Es decir, aquellos estudiantes que están en un alto nivel en Saber 11 y que también presentaron PISA, dado que PISA es muestral, ¿qué resultado obtuvieron allí? PISA es muestral, las muestras de PISA son de cerca de 5.000 estudiantes por unidad de análisis, pero en Colombia hay distintas unidades de análisis. Por ejemplo, Bogotá
se presenta como una unidad diferente a Colombia. Hace parte de Colombia en los indicadores y tiene indicadores aparte específicos para la ciudad. Lo mismo sucede con otras ciudades de Colombia. Entonces, los resultados de los estudiantes nuestros en PISA, que también presentan Saber 11, se pueden comparar, sus resultados se pueden comparar y el resultado es que encontramos niveles de desempeño semejantes, lo cual confirma que nuestra prueba está relativamente alineada a la prueba de PISA, porque si las pruebas fuesen diferentes en su foco, diferentes en su diseño, pues posiblemente tendríamos resultados diferentes. ¿Cómo se eligen los estudiantes que presentan PISA ya sabiendo que es muestral? Claro, se pide el marco muestral del país, es decir, la lista de todos los estudiantes de Colombia de 15 años, seleccionada de la matrícula de estudiantes del país. Entonces se hace una tabla con los estudiantes de 15 años, independiente del grado en el que están. Y es bien interesante ese diseño en PISA, porque la pregunta es, ¿qué sabe hacer un ciudadano del mundo a los 15 años de edad? Ok. Una vez se define esa muestra, se calculan las proporciones de estudiantes que están en distintos tipos de colegios. Por ejemplo, ¿qué proporción están en colegios privados? ¿Qué proporción en colegios públicos? Se mira respecto del universo, qué proporción de mujeres, qué proporción de hombres. Y se mantienen esas proporciones en la muestra. Se va construyendo en varias etapas la muestra de tal manera que allí se puedan reflejar proporciones de hombre-mujer, proporciones de estudiantes en colegios públicos o colegios privados, colegios urbanos, colegios rurales, colegios grandes, medianos, pequeños. Se han definido previamente los estratos, es decir, se llama estrato, género, localización urbano-rural, tamaño y demás. Es muy interesante que las muestras pueden ser autoponderadas, es decir, la proporción en el universo se replica de manera exacta en la muestra, de tal suerte que el resultado de la muestra se compara inmediatamente con el resultado del país. Pero también hay muestras no autoponderadas. Por ejemplo, en el universo hay 50% de mujeres, 50% de hombres, y en la muestra hay 52% de mujeres y 48% de hombres. Los resultados de las mujeres se dividen entre 52, se multiplican por 50 y se hace el ajuste de cuál sería el resultado si la población fuese 50% mujeres, 50% hombres. Análogo, se corrigen los valores de cada uno de los estratos dependiendo de la proporción en la que quedaron en la muestra respecto de la proporción que tienen en el universo. A eso se llaman pesos. Entonces, ¿qué peso tiene el grupo de mujeres? 50 sobre 52. ¿Qué peso tiene el grupo de hombres? 50 sobre 48. ¿Qué peso tiene el estrato de colegios públicos? ¿Qué peso tiene el estrato de colegios privados? Y demás. Para cada uno de los estratos definidos, ¿cuáles son los pesos? Se multiplican los resultados de ese grupo por esos pesos y ahora sí se obtiene una composición del universo que sigue siendo estimada. Todos estos indicadores tienen un error. En el caso de PISA en Colombia, ese error puede ser del orden del 5% perfectamente, incluso un poquito más. Eso quiere decir que, por ejemplo, si Colombia tiene lectura 400 puntos, esos 400 puntos son más o menos 2, más o menos 3. ¿Sí? Nuestro examen de estado también tiene un error. Y entonces ese error pues depende del instrumento, de la calidad del instrumento, y depende también de la manera como los estudiantes responden. Cuando los estudiantes responden con demasiado azar, el error se aumenta, de una parte. Y de otra parte también depende del tamaño de la muestra. Si la muestra es muy pequeña, la confiabilidad también baja, disminuye, y la precisión es menor y consecuentemente el error es más grande. De ahí la importancia de trabajar con muestras más numerosas para de esa manera, con el mismo instrumento, con la misma calidad de instrumento, pero con un tamaño mayor, lograr errores más pequeños en la estimación, niveles de confiabilidad un poco más altos. Y sacan el listado de los estudiantes de 15 años y cada colegio define cuáles
presentar No. o los llaman individualmente, independientemente del colegio? Al azar se eligen 35 estudiantes de cada colegio que ha sido seleccionado en esta muestra. Es importante decir que en la muestra, cuando se define cuántos colegios debe haber en cada estrato, se va al universo y se eligen al azar. Entonces, del universo se van trayendo colegios a la muestra, manteniendo las proporciones del diseño que se ha establecido según los estratos y demás. Y luego, cuando se va al colegio, se eligen al azar 35. Por lo general se elige es un grado, por lo general, es un curso, ¿sí? En ocasiones hay que elegir entre 2 o 3 cursos, ¿ok? Entonces hay un mecanismo de aleatoriedad que debe aplicar la persona que va a realizar el examen, se conoce como nombre de un aplicador. Este aplicador lleva un protocolo de aleatorización para poder decir cuál de esos 3 grupos es el que va a examen. Wow, muy interesante. ¿Cada cuánto se presenta la prueba PISA? Cada 3 años desde el año 2000, salvo por razones del COVID, entre el 2018 y el 2022. La prueba que aplicamos en el 2022 debió aplicarse en el 2021, siguiendo la cronología de cada 3 años. Por razones del COVID se aplazó para el año 2022. O sea, que este año tenemos. Tocaría este año, sin embargo, no está muy claro de si tenemos aplicación 2025 o 2026, pero en principio, si se mantiene la frecuencia trianual, sería para 2025. 2025. ¿Cómo nos ha ido, profesor, en esas pruebas? ¿Cómo le iba a Colombia? Colombia en PISA es uno de los pocos países, desde que comenzamos allí en el 2006, que ha mantenido un progreso pequeño, pero lo ha mantenido. La mayoría de países en PISA ha disminuido y son muy pocos los países que han logrado mostrar un incremento pequeño, pero tenemos un pequeño incremento. Hemos tenido altibajos. Esos altibajos en evaluación se conocen con el nombre de volatilidad y suele ocurrir. Hay cohortes muy brillantes, hay cohortes menos brillantes y entonces los resultados oscilan. Y para evitar eso, entonces hay que mirar un horizonte temporal más prolongado. Como venimos participando desde el 2006, entonces ya tenemos varios puntos que correlacionar. Y cuando hablo de un progreso pequeño pero visible, es porque miramos la tendencia desde 2006 hasta 2022. Yo quisiera empezar a tocar un poco un punto que va más hacia aquí al colegio y a lo que hacemos, y es los papás que están en la búsqueda de los colegios. Y quería preguntarle, profesor, ¿cómo un papá puede, además, digamos, de fijarse en el resultado final, ¿no? el resultado del ICFES, de un colegio, como un papá, los papás que están conociendo un colegio, no saben mucho, cómo pueden empezar a evaluar o a identificar el nivel académico o sí, como el desempeño académico de un colegio? ¿Qué mirar? Claro, pienso que son varios factores los que podrían considerarse y claro, cada familia seguramente ponderará en mayor grado alguno de esos factores. Por ejemplo, un colegio puede tener un promedio de 300 puntos, pero ese promedio se logra porque hay estudiantes de 400 y hay estudiantes de 200, una brecha relativamente grande. Y bueno, yo llego con la información del promedio de 300, pero tendría que mirar que hay algunos estudiantes que sistemáticamente en las distintas cohortes de ese colegio están en 200, 210, 220, como también los hay 380, 390. Digamos, un espectro de 200 a 400, promedio de 300. Nadie me garantiza que mi hijo va a ser de los de 380. Podría ser de los de 220. Entonces, el promedio queda opaco, porque el promedio pues, me dice, en efecto, la tendencia general es esa. Sí, pero mi hijo podría ser alguno de los de 220. Clarísimo. Yo miraría entonces el espectro. Es decir, el 300 de promedio, por ejemplo, ¿entre qué valores se mueve?
se mueve entre 280 y 320. Entonces, yo tendría, digamos, como una expectativa de que no menos de 280. ¿Y eso qué significa? Eso significa que mi hijo es capaz de interpretar, que mi hijo es capaz de explicar, sintetizar una serie de códigos de cada uno de los campos en distintos tipos de contextos y que con ese resultado muy probablemente puede ingresar a estas universidades, muy probablemente va a poder tener tal desempeño. Okay. Y que si, por fortuna, mi hijo es de los que están en la parte alta, 320, y ya ese estudiante seguramente, además de interpretar, puede proponer, puede argumentar. Un ciudadano que tiene un nivel de criticidad mayor, que puede valorar con mejor criterio y tiene mayor capacidad de discernimiento. Y desde luego en el camino pues ayudaré y haré monitoreo para que mi hijo sea más bien de los de la parte alta de la escala y no de los de la parte alta. Aunque los hay en ambos sitios y es difícil asegurar en qué sitio quedará mi hijo. Pero también miraría cosas como, por ejemplo, el modelo educativo. El modelo educativo del colegio. Hay colegios muy variados. ¿Y cuál de esos modelos sintoniza con mi forma de ver el mundo? Miraría también los tamaños de grupo. Según investigaciones internacionales, los tamaños ideales de grupo son alrededor de 20, 21, 22 estudiantes. Menos no porque no hay la interacción entre ellos suficiente como para generar conocimiento. Más tampoco porque es difícil que un profesor pueda acompañar grupos numerosos, aunque hay profesores muy buenos que tienen grupos numerosos y son muy afortunados y muy exitosos. Pero digamos que hay un cierto número ideal por los lados de 20. Miraría también, por ejemplo, si allí se trabaja en grupo, lo cual permite la socialización, permite reconocer que hay otro, poder respetar sus ideas, poder cambiar las mías en ocasiones para llegar a un acuerdo con esos otros estudiantes. O los trabajos son individualizados y entonces, digamos, sería más difícil establecer esa integración entre los compañeros de este hijo mío. Miraría indudablemente también el saber de los maestros. Las investigaciones muestran que la distancia entre el saber del maestro y el saber del estudiante es del orden de medio nivel de los que hemos mencionado en Saber 11 o PISA. Eso quiere decir que si yo quisiera que mi estudiante avanzara un poco más, pues sería posible en la medida en la que los profesores pues estuvieran también en un nivel más alto. En idiomas es fácil explicarlo. Si yo quiero que mi estudiante llegue a B2 en inglés, según la clasificación del Marco Común Europeo para referencia a las lenguas, pues ese profesor debe estar en C1 o C2. Si el profesor está en B1 o A2, va a ser muy difícil que mi hijo sea uno de los que llegue a B2. Tendría que colocar un esfuerzo adicional personal muy grande para que pudiera superar el saber del maestro. Análogo con las demás áreas. Queremos que nuestro hijo haga inferencias, queremos que nuestro hijo haga también argumentos y demás. Bueno, el profesor debe estar en un nivel superior para poder lograr que nuestro hijo alcance esos niveles de desempeño. Miraría igual un poco la cohesión de la comunidad. ¿Hay comunidad académica o hay rupturas? Es decir, algunos profesores siguen una línea, otros profesores siguen otro enfoque. Existe esa comunidad, ese diálogo de saberes en forma de un grupo que tiene ideas comunes en relación con los campos que se están trabajando. Cada uno de nosotros tenemos nuestras ideologías, sí, pero en materia del proyecto educativo, en materia del modelo educativo, debemos construir algunos acuerdos mínimos, tal vez no todos, pero algunos mínimos acuerdos de tal suerte que el estudiante no se confunda, porque si el estudiante entra a un curso y ahí hay un enfoque, se trabaja por contextos, y luego entra a otro grupo y allá se trabaja por contenidos, conceptos, definiciones. Ese estudiante siente esa ruptura, el estudiante en ese momento se confunde un poco. Si nosotros definimos un enfoque y trabajamos todos para lograrlo, es de esperar que nuestro estudiante se ve consistente, se ve moviéndose de una manera consistente entre los distintos cursos, entre las distintas áreas. Y otra serie de aspectos, pero a grandes rasgos esas serían algunas que miraría.
genial. Por ejemplo, sobre los profesores, ¿cómo un papá se da cuenta o qué preguntas tiene que hacer para saber ese nivel, ese techo que dices de los profesores? O sea, ¿hay alguna forma de también cómo medirlo o es el nivel de estudios o cómo, en palabras sencillas, un papá se puede dar cuenta de eso? Sí, en principio, una confianza al colegio. El colegio, en la medida de lo posible, ojalá tenga certificados a sus profesores. Entonces uno puede preguntarle al director, al rector, al coordinador académico, si los profesores están certificados en sus áreas y qué nivel de certificación tienen. Sí, volvamos, el de inglés es un profesor en C2 y está certificado. Ok, uno confía en el resultado que el colegio le brinda a uno. Análogo en los demás campos. Muchos colegios, por ejemplo, le piden a sus profesores presentarse en Saber 11. Okay, esa podría ser una forma. O el colegio tiene un sistema institucional de evaluación que aplica tanto a los estudiantes como a los profesores. Digamos, un sistema que permite actuar como alarma temprana, es decir, que anticipa el resultado que el estudiante podría tener en Saber 11. Claro. Y lo anticipa desde 9º grado, de tal suerte que uno todavía tiene 3 años para trabajar con los estudiantes, claro, que dentro de nuestro sistema muestran algunas debilidades. Claro. Ok, ese examen también deben presentarlo a los profesores porque, de nuevo, si el profesor tiene bajos desempeños, pues es más difícil pensar o tener la expectativa de que nuestro estudiante logre ir más adelante. Ahora bien, ese profesor, en un principio, pues puede estar en una zona baja de la escala, pero tiene un compromiso con el colegio, con las familias, con la sociedad, con el país, con él, de mejorar. Entonces es un profesor que aprende, que estudia permanentemente y que en esas aplicaciones anuales, por ejemplo, que podría presentar el profesor, va demostrando su progreso, su valor académico agregado. Si el profesor demuestra valor académico agregado, es más probable que nuestros estudiantes también lo hagan, nuestros hijos allí en el colegio. Entonces, digamos, la certificación dada por el colegio de una parte y de otra parte que estos profesores ojalá presenten algún instrumento y lo tengan como su certificación. Además, eso le da confianza a las familias y a los estudiantes. No habría por qué pedírselos a los profesores, más bien uno esperaría que el colegio lo brinde como una forma de construir confianza con las familias. Claro. Que el colegio le diga a los padres de familia, mire, le entrego la certificación de idoneidad, de calidad de nuestros profesores. No solo en el campo, la certificación ojalá sea también en la pedagogía del campo. Porque nosotros podemos saber bastante de una cierta área, pero tenemos dificultades de comunicarlo y tenemos dificultades de entender cómo instalarnos en la zona de desarrollo próximo del estudiante para que él realmente nos entienda y aprenda. Si estamos fuera de la zona de desarrollo próximo, el estudiante no nos entiende. Por ejemplo, el estudiante está en suma, resta, en las operaciones básicas de la matemática y nosotros le pedimos que haga un logaritmo. No lo puede hacer. Claro. Estamos fuera de la zona de desarrollo próximo. Entonces, yo debo saber muchas cosas de mi campo, pero sobre todo debo saber la pedagogía de ese campo. Cómo llegarle al estudiante para que finalmente él aprenda. Entonces, la certificación ojalá sea en el saber de campo, en la pedagogía del campo de otra parte. Adicional, pues la conversación que uno sostenga con los profesores. Digamos que no es fácil, ni más faltaba, pero uno puede en esa conversación deducir ese nivel que tiene el profesor, ese enfoque que tiene, las maneras como él aborda las situaciones, sobre todo cuando nuestros estudiantes no están aprendiendo, no están interesados, están un poco aburridos. Ok, ¿qué hacer? Ese profesor, ¿qué propone, cierto, para atender esas situaciones que no quisiéramos que se repitieran? En ocasiones se dan, es parte de la condición humana, pero ok, ¿cómo actuamos para transformar ese estado y llegar a otro más bien en donde el estudiante sí se interesa, el estudiante lee, el estudiante escribe, el estudiante aprende y la relación, la interacción entre profesor y estudiante es de respeto, de confianza y de reconocimiento de una autoridad académica. El estudiante aprende mucho de su profesor en la medida en la que reconoce que él sí sabe y él sí le está enseñando. Entonces, ese saber es importante que esté certificado y esté demostrado.
Profesor, ¿qué evalúa la prueba saber? ¿Evalúa un conocimiento específico? O sea, ¿el estudiante lo evalúan en conocimientos puntuales de matemáticas, ciencias, lectura? ¿O es una evaluación mucho más amplia? De acuerdo. Hasta el año 2000, nuestra prueba de estado, nuestro examen de estado, ICFES en su momento evaluaba contenidos, es decir, definiciones. Se preguntaba ¿en qué año nació Bolívar? ¿Cuántos kilómetros tiene el río Magdalena? ¿Cuál es el área del territorio colombiano? Es decir, datos. Y se consideraba que era una persona sabia aquella que tenía una bodega de datos enorme y una buena memoria, que recordaba fácilmente todos esos datos que tenía almacenados. Y entre más datos tuviera la persona, como que lograba mayor puntuación. Datos de una parte y fórmulas, ¿sí? Porque le preguntaban el área de un triángulo y entonces uno tenía que acordarse de la fórmula. ¿Sí? Y si por alguna razón ese día se le olvidó a uno la fórmula, pues no pudo hacer el problema. Desde el año 2000, Colombia cambió el enfoque de su examen de estado y lo coloca con lo que se conoce el enfoque de competencias. Hay varias miradas acerca de qué es competencia. De entrada, dos miradas muy importantes. Una mirada de competencia lingüística, cuya raíz conceptual es Noam Chomsky, que plantea que hay una cierta gramática que, si se maneja bien, permite llegar a una gramática generativa, reproducir esa gramática. Digamos que conocer bien una estructura le permite a uno replicarla. Al lado está Delhaims, que propone una competencia comunicativa. En la competencia comunicativa se plantea entonces que lo más importante ya no es tanto el discurso que emerge de un parlante, sino lo que se entiende por parte de un oyente. Aparecen entonces varios actores. De una parte, quien expresa una idea, el medio para comunicarla y lo que un oyente finalmente comprende. A esto se llama competencia comunicativa desde la propuesta de Delhaims y es lo que ha venido inspirando el examen de estado de saber 11 en Colombia desde el año 2000. Eso se resume de la siguiente manera. Saber pensar, a veces se dice saber hacer, pero ese hacer es una forma de pensar. Saber pensar con el saber de campo en un determinado contexto, en una situación, en un escenario. Entonces aparece digamos, una articulación de tres grandes dimensiones. De una parte, un saber, indudablemente, de un campo. De otra parte, un pensar, ¿cierto? Que es algo que ya hemos mencionado, un saber analizar, un saber comparar, un saber interpretar. Entonces, ¿en qué nivel está el pensamiento? El pensamiento está en la enumeración, el pensamiento está en la descripción, el pensamiento está en el análisis, o logra llegar a la integración, logra llegar a la reflexión, logra llegar a la valoración, logra llegar a la crítica. ¿En qué nivel está el pensamiento? ¿Pensamiento con qué elementos? Con los códigos de un campo particular. Las ciencias naturales, las ciencias sociales, las ciencias ciudadanas, la matemática, el lenguaje. En una situación. Entonces, para mantener articulados estos elementos en la competencia, partimos de un contexto, una situación. Se presenta la situación y en esa situación aparecen problemas, aparecen preguntas que van recorriendo la escala de pensamiento. Van gradualmente complejizándose, haciéndose cada vez más complejas. El estudiante de pronto resuelve tareas simples, pero no alcanza a llegar a las tareas más complejas. Y ese punto de pliegue es el que da su medida. El momento en el que él, digamos, ya no es capaz de interpretar, pero sí es capaz, por ejemplo, de integrar, sí es capaz, por ejemplo, de contrastar, de comparar y demás. Estos niveles son inclusivos, es decir, se espera que una persona que sabe argumentar también sabe interpretar, también sabe proponer, también sabe integrar, también sabe comparar, contrastar y demás. Eso permite entonces estructurar los exámenes de tal suerte que las preguntas van recorriendo de manera gradual los distintos campos, los distintos dominios cognitivos o modos de pensar y los distintos contextos. Hay estudiantes que se desempeñan bien en un contexto local, familiar, personal.
Pero cuando ya se pregunta por un contexto social que implica algo comunitario, que implica una política, que implica un bien común, tienen dificultades. O llegan a ese contexto social y tienen dificultades para alcanzar el contexto global, en donde ya, digamos, el saber es planetario, se desvanecen las fronteras geográficas y temporales, y ya la persona está pensando en un nivel un poco más abstracto. Entonces, el instrumento evalúa competencias entendidas desde un foco de competencia comunicativa cuando articula el saber pensar con un saber de campo en una determinada situación. Súper chévere esa explicación. ¿Qué tanto o sea, desde el 2000 cambió el enfoque y durante estos últimos 20 años, qué tantas mejoras qué tan incremental es ese desarrollo de la prueba saber ha sido? El instrumento se ha ido perfeccionando, claro que sí, y ha tenido un par de pliegues, el último en el 2015, cuando se trabaja en un diseño basado en evidencias. En últimas es explorar una tarea que haga el estudiante y que sea la evidencia que nos permite asegurar que ha desarrollado ese nivel de competencias. Desde 2015 tenemos una prueba estable porque también, digamos, por la normatividad colombiana se pide al ICFES que mantenga el mismo diseño por un horizonte siquiera del orden de 10 años, de tal suerte que pudiéramos tener valores comparables. Si nosotros entramos a modificar ese diseño, podríamos llegar a otro más fácil y los resultados son más altos, no porque los estudiantes desarrollen un mayor nivel de comprensión, una mayor capacidad de discernimiento, sino porque el instrumento se hace más sencillo. O lo contrario, podríamos llegar a tener un instrumento más complejo, más difícil, y los resultados bajan, no porque los estudiantes se estén rezagando respecto de cohortes anteriores, sino porque el instrumento de evaluación es más exigente, más complejo, más severo. Profesor, ¿cómo pueden los colegios mejorar el desempeño académico o el desempeño en la prueba Saber 11, pero sin caer en la preparación puntual para un examen, que es lo que se hace en 11, que hacen un curso de pre-ICFES? Claro. Aclaremos algo que es necesario. El resultado en Saber 11 es un corolario natural de la educación que brindan las instituciones para un ciudadano que afronte el mundo de la vida. Es decir, es muy difícil pensar solo en Saber 11 cuando uno está frente a un grupo de 20 estudiantes intentando desarrollar en ellos la comprensión de los fenómenos del mundo. Digamos que el punto de orientación es el ciudadano del mundo. Ahora bien, ese ciudadano del mundo, si presenta Saber 11, debe tener buenos resultados. No lo contrario. No preparar para Saber 11 pensando en que una persona que tenga buen resultado en Saber 11 también será una persona con un buen emprendimiento y demás. Entonces la invitación es a que abramos un poco el horizonte y trabajemos por un ciudadano del mundo que desarrolle las competencias que se requieren hoy en día para estar en cualquier punto del planeta. ¿Sí? La mayoría de nuestros estudiantes podrían quedar acá en nuestro territorio, pero algunos posiblemente tienen una expectativa de ir a otras latitudes y lo que ocurre en nuestros colegios debe permitirles esa ventana abierta al mundo. Ese ciudadano del mundo que desarrolla competencias que se exigen hoy en la vida debe tener un buen resultado en Saber Pro, más adelante en la universidad y en Saber 11 al terminar su educación media. Bueno. ¿Cómo se prepara a ese estudiante? ¿Cómo se trabaja con él? ¿Cómo se educa? Pues tenemos 11, 12 años para hacerlo. Desde que el niño llega a los 5 años o 6 años al sistema educativo, comienza ese trabajo. No lo podemos dejar para 2 meses antes del examen, porque si eso fuera así, cerremos los colegios y abramos pre-ICFES. Si en 2 meses, 3 meses, 5 meses, yo puedo detonar lo que no pude hacer en 11 años, pues estoy simplemente declarando mi fracaso de una parte y de otra parte estoy delegando
en un grupo de expertos para que en un tiempo muy breve haga lo que yo no hice en 11 años. Entonces, la preparación comienza a los 5 años, sin desperdiciar un solo minuto. Las sesiones de trabajo con los estudiantes deben ser completas. No puedo decir, bueno, hoy no hagamos clase, que allá en el pre-ICFES eso se lo reponen. No, no podemos eludir ningún minuto de la interacción que tenemos profesor-estudiante, comunidad estudiante, colegio estudiante, desde sus 5 años, 4 años, cuando llega al sistema escolar. Todos los días, sábados, domingos, Semana Santa, hay que leer, hay que escribir, hay que pensar, hay que estudiar. Estudiante porque estudia todos los días, ¿sí? Entonces no podemos reservar esto para los últimos días y que allá en un pre-ICFES, por favor, repongan lo que no hemos hecho en 11 años. De una parte. De otra parte, hay que conocer bien al estudiante y eso lo hace el profesor. Digamos, en principio, el profesor llega a conocer más al estudiante que sus padres, que sus hermanos. El profesor llega a conocer por qué sonríe, por qué está serio, por qué su tez está un tanto arrugada, un tanto tensa, por qué esa mirada. El profesor lo descubre, porque está en contacto todos los días con ese niño y porque ha interactuado con él desde el intelecto, desde el saber, desde el conocimiento, y eso le ha permitido reconocer en su estudiante muchas cosas. Entonces, el profesor es el que mejor conoce al estudiante y en consecuencia es el que mejor sabe en qué estado de desarrollo se encuentra y cuál es el siguiente paso. Insisto, tenemos que colocarnos en la zona de desarrollo próximo. Si nosotros nos salimos de esa zona de desarrollo próximo, perdemos el interés del estudiante. Si el estudiante está en enumeración y descripción y yo le pido argumentar, ese estudiante no lo puede hacer. No entiende qué es argumentar. Yo tendría que colocarme cerca de su estado real de desarrollo, es decir, en la zona próxima, y desde allí gradualmente acompañarlo para avanzar en su comprensión. ¿Sí? Ahora, si me pongo más abajo, también lo pierdo. El estudiante, por ejemplo, sabe interpretar y yo le pido que haga una descripción, lo estoy subestimando. Y ese estudiante dice, pero estoy en el lugar equivocado. La mayoría del abandono escolar, de la deserción escolar, se da en esos extremos de la escala. El estudiante que lo comprende muy bien y le colocan tareas obvias, sencillas para él, triviales para él, o al estudiante que le colocan unas tareas inalcanzables que el estudiante no comprende. Entonces, el ejercicio que hacemos con nuestro estudiante dentro de la zona de desarrollo próximo, con las estrategias que el profesor que conoce a su estudiante puede diseñar y desplegar, es lo que mejor nos permitiría avanzar, es lo que nos podría llevar a un nuevo estado. Claro, con este profesor podemos hacer grupos de trabajo, podemos intercambiar proyectos que se han realizado y que han mostrado cierto éxito en la mejora del aprendizaje. Sí hay estado del arte al respecto, claro que sí, solo que no hay un ABC. Es muy difícil tener un ABC universal para poderle decir a un profesor, haga esto primero, esto segundo, esto tercero. Muy difícil, porque debemos partir de ese conocimiento particular que el profesor tiene de su estudiante, de ese estado real, conocido muy bien, es que podemos construir, a partir de ese estado, podemos construir un plan de trabajo con el estudiante. Pero sobre todo el monitoreo acerca de si lo que estamos haciendo está funcionando. Digamos que uno puede estar convencido de que eso funciona, con la mayoría de situaciones semejantes anteriores nos ha dado resultado, entonces nosotros desplegamos una estrategia. Puede que funcione, pero algunos estudiantes probablemente no sintonizan con esa estrategia. Entonces, debemos tener un sistema de evaluación que nos permita identificar al inicio, al mes, a los 2 meses, si todo el esfuerzo que se ha volcado para el aprendizaje del estudiante está siendo eficaz.
En caso de serlo, pues muy bien, podemos reforzar algunas actividades y avanzar. Pero si no fuese así, hay que investigar, hay que explorar qué está fallando dentro de esa estrategia y resolver esa problemática. Por ejemplo, uno trabaja desde teorías, por ejemplo, y hay estudiantes que se fascinan con ello, pero hay otros que se aburren. Porque mientras que hay algunos que tienen un estilo de aprendizaje más desde los conceptos, los hay que son más concretos. Entonces, con estos estudiantes tal vez funciona mejor partir del mundo de la vida, partir de una situación fáctica, concreta, conocida, y desde allí ir construyendo los conceptos. Si yo insisto en una metodología porque me ha funcionado en otros casos y no mido paulatinamente qué está pasando, pues puedo seguir desplegando muchos esfuerzos, pero ineficazmente. El estudiante sigue rezagado en su comprensión. Para poder asegurar que el estudiante realmente sí está aprendiendo, necesito también instalar un sistema institucional de evaluación que me permita ver ese progreso. Cuando hablo de sistema, me estoy refiriendo a instrumentos calibrados, porque de nuevo, si coloco instrumentos más sencillos, pues me estoy engañando con resultados que corresponden a tareas más elementales. Pero si coloco tareas más complejas para verificar si el estudiante está aprendiendo, pues también estoy cometiendo una equivocación, porque al colocar una tarea más compleja no sé realmente si esta persona está avanzando o no. Entonces, digamos, calibrar esos instrumentos de tal suerte que podamos confirmar si lo que estamos desplegando está siendo eficaz. En caso de no serlo, hacer las correcciones del caso. Profesor, ahorita hemos hablado con muchos padres, tal vez más jóvenes, una nueva generación de padres que nos han dicho mucho y ya se repite mucho, y es: yo ya no queremos un colegio tan académico, ¿no? Queremos que nuestro hijo sea feliz, ¿no? Pero están priorizando otras cosas. Entonces eso nos ha llamado mucho la atención a nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo un colegio puede garantizar que de todas formas imparte una excelencia académica? Y ahora con esta nueva demanda, digamos, o estos nuevos valores que, digamos, los nuevos padres están viendo hacia la educación desde chiquitos, ¿no? Claro. ¿Qué opiniones tiene sobre eso? De acuerdo. Digamos que no puede haber hipertrofia de lo académico, sacrificando toda la parte socioemocional, toda la parte de la comunidad, toda la parte de la ciudadanía. Necesitamos llevar de la mano la parte académica y todas estas otras competencias blandas. Lo más interesante es que se rescata toda la teoría de Aristóteles. El saber es ético. Es decir, desde Aristóteles se enuncia que un ciudadano que tenga un alto nivel de sabiduría, que tenga niveles de comprensión, a la prudencia, a la fronesis, logran ser ciudadanos de bien. Es decir, logran entender que el otro existe, logran entender que ellos tienen unos deberes antes que derechos, logran entender cómo es esa relación de comunidad con los demás. El cumplimiento de las normas, el cumplimiento cabal de nuestra Constitución y de nuestras leyes. En cambio, los estudiantes de bajo nivel no logran discernir entre lo correcto y lo no correcto. Entonces, dicen que ellos deben respetar a los demás, pero en sus actos no lo hacen. Cuando ustedes investiguen el bullying y cuando investiguen los conflictos en los colegios, van a encontrar que en la mayoría de las veces el agresor es el de bajo nivel cognitivo. Él no entiende que hay formas de diálogo para resolver diferencias, sino que las formas de resolver los litigios, cuando alguien piensa diferente de mí, cuando alguien actúa, se viste diferente, saluda diferente de mí, la forma es con los golpes. Es muy interesante. Entonces regresamos a Aristóteles. Si logramos que en nuestro curso haya equidad de aprendizaje, es decir, los estudiantes de alto nivel y los de bajo nivel
están diferenciados por una brecha muy pequeña, se asegura el no conflicto. Wow. Pero si esta diferencia es muy grande, los estudiantes de bajo nivel, con frecuencia, se convierten en agresores de los estudiantes de alto nivel. Se desarrolla un resentimiento fuerte entre estos personajes de bajo nivel y los personajes de alto nivel. ¿Cómo actuamos desde la pedagogía? Cerrando brechas. Al cerrar brechas, los estudiantes son pares. Están aproximadamente en el mismo nivel de discernimiento y pueden entenderse. Pero si las brechas son muy grandes en un curso, es difícil el entendimiento. Y los estudiantes que tienen bajo nivel de discernimiento creen que se resuelve ese problema a los golpes. ¿Cómo un papá puede saber si un colegio es equitativo, o sea, en ese sentido? Con los resultados de Saber 11 en las 4 o 5 últimas cohortes. Mira uno a uno los resultados de los bachilleres, qué tan grande es esa brecha. Si esa brecha es muy grande, mi hijo podría estar en la parte baja, podría ser uno de los de la parte baja. La promesa social es este promedio, 300 puntos. Pero esos 300 puntos implica que hay estudiantes en 200 y hay otros en 400. Mi hijo estudiante, ¿será de 300? ¿Será de 200? ¿Será de 400? Difícil pronosticarlo. Pero si este colegio presenta unas brechas más pequeñas, así yo tenga, digamos, probabilidades ciertas de que mi hijo esté en la parte baja, no es tan baja. ¿Cómo miramos la calidad? No por el promedio, sino por lo mínimo que hace el colegio. Es decir, la promesa social, ojalá, en vez de ser basada en el promedio, ojalá sea basada en el mínimo. Decir, en nuestros egresados, no menos del análisis. Claro. No menos de la desagregación de un concepto, no menos de la comparación de un concepto con otros. ¿Qué es lo que, como mínimo, asegura el colegio? Y claro, hay estudiantes que van más allá de ese mínimo. Ideal, y los hay. Pero ¿cómo le presento la promesa social a los padres de familia garantizándoles que ninguno de mis estudiantes está por debajo de este nivel? Profesora, algo que nosotros, digamos que en la comunidad también hemos visto es sus informes de benchmarking, que nos parecen muy pertinentes a la hora de realmente revisar esa brecha. ¿Qué lo motivó a crear los estudios de benchmarking de colegios y también de universidades? Siempre he creído que la evaluación debe ser un acto transparente, que la evaluación debe ser un acto de visibilidad, que los primeros destinatarios de nuestros resultados deben ser los estudiantes, sus familias, la sociedad en su conjunto. Entonces, si corremos una evaluación, aspiramos a que la sociedad en su conjunto se informe de esos resultados. Y la idea del benchmarking es mostrar sobre todo las brechas. Genero un indicador que lo llamo equidad, que es un indicador de esa brecha. Digamos, a mayor valor de la equidad quiere decir que hay mayor equidad de aprendizaje, es decir, menos estudiantes quedan rezagados. Menos brecha. Menos brecha. En los colegios de buena calidad, la proporción de estudiantes en la parte alta de la escala es grande y la proporción de estudiantes en la parte baja de la escala es pequeña, pero mi hijo puede ser uno de esos. La probabilidad es menor, pero puede estar allí. Y en los colegios de menor calidad, entonces esa brecha es mayor y la probabilidad de estar en la parte baja crece, es más alta. Entonces, yo tengo estudiantes muy brillantes y con sus resultados vendo la promesa social de mi colegio, pero con frecuencia no digo, tengan cuidado que la mitad de mis estudiantes queda abajo y que ojalá su hijo sea uno de los de la mitad más alta, pero podría ser uno de los de la mitad más baja. Entonces, la referenciación pretende mostrarle al país, y otros países también se interesan por esos resultados, mostrarles a ellos que hay unos indicadores con los cuales uno podría tener un criterio, ¿cierto?, acerca de la calidad que brinda una determinada institución.
Entonces, los resultados son públicos, son los que se encuentran en las tablas que son visibles desde el ICFES. Lo que yo hago es organizar esos grupos, organizarlos por condición socioeconómica, organizarlos por territorio y colocar un histograma, en este caso desde el 2015, dado que es cuando ocurre la última variación de diseño, hasta 2023, cuando salgan los resultados de 2024, en un mes, 2 meses, actualizamos esos informes y colocamos en el histograma el punto correspondiente a 2024. Y comparamos estos resultados con otros colegios y con la entidad territorial. Esto es muy importante porque Colombia tiene una diversidad enorme. Digamos, las entidades territoriales en Colombia pueden tener perfectamente unas 2 desviaciones estándar de diferencia. Entre los resultados de Bogotá y los resultados de Chocó puede haber cerca de 2 desviaciones estándar. Es decir, son muy diferentes las condiciones y las oportunidades de aprendizaje en una entidad territorial como Chocó que las que tenemos en Boyacá, en Santander o en Bogotá. Entonces, la comparación se hace en un primer momento frente a la entidad territorial y luego frente al país. Porque hay colegios dentro de esas entidades territoriales que están, digamos, rezagadas. Hay uno que otro colegio que tiene niveles nacionales. Claro. Son pocos, pero perfectamente son comparables con resultados del orden nacional. Entonces, digamos, hay esos 2 grupos de análisis. El grupo referido al territorio, referido a la entidad territorial, y el grupo referido al país. Podría hacerse a nivel de ciudad, pero tendríamos algo así como 1.100 reportes diferentes y podría ser un poco más dispendioso. Claro. Lo he hecho a nivel de ciudad, pero es sumamente dispendioso. Y algo que ya notamos, como los tamaños de población son más pequeños, los errores son más grandes. Claro. Entonces, departamento tiene un tamaño de población importante, los errores son menores, y ese sería, digamos, como el primer momento del análisis. El segundo momento, el país. El país. En ese momento del país, ¿cómo hacen, por ejemplo, cuando un colegio u otro tienen un puntaje igual para definir cuál queda? Claro. En la presentación, el orden es estrictamente el valor del puntaje global. Okay. Pero, desde luego, hay errores en la estimación. El error se calcula como la desviación estándar dividido en la raíz cuadrada del número de datos que se tengan. Entonces, cualquier técnico o cualquier investigador toma la desviación estándar que está reportada, como el inverso de la equidad, y lo divide entre la raíz cuadrada del número de estudiantes que se presentan en esa unidad de análisis. Hay un ranking, profesor, que hacen y es cogen el puntaje global y si son iguales, miran el número de estudiantes. Entonces le dan una posición mayor al que tiene un mayor número de estudiantes. O si el puntaje es igual, y hacen como una ponderación. Entonces cogen las 5 materias y las ponderan y luego, si ese puntaje es igual, hacen un promedio simple. Luego ese promedio simple miran el número de estudiantes y así como que decantan hasta que un colegio quede en diferenciado de las determinada posición. Y eso es relevante porque cuando las familias ven colegios, pues no es lo mismo estar en el puesto 5 que en el puesto 50 en ese ranking. Entonces dicen, pero ¿por qué tan lejos, puesto 50? Entonces a veces esas diferencias, y quería preguntarle también como, ¿uno debería ver ese ranking de posición o es mucho mejor para uno en ese análisis ver el puntaje puntual de la prueba del colegio? Claro, ese análisis, es decir, la desagregación ya con un poco más de detalle, tiene el riesgo de mayor error. Entonces, sí, podríamos tener, digamos, como unidades más definidas, sus límites un poco más estrechos, pero el costo que hay que atender allí es un mayor nivel del error. Pero ese nivel de detalle de pronto no es tan significativo como la brecha. La brecha. Es decir, yo prefiero el colegio que tiene 5 puntos más de promedio, independiente de que allí la equidad de aprendizaje es menor. Claro. Tal vez puedo aceptar un colegio con 5 puntos menos de promedio, pero mayor equidad de aprendizaje.
por varias razones. Porque mi hijo tiene similar probabilidad de estar en la parte alta que estar en la parte baja. Claro. Y yo tendría que cuidar un poco que si por alguna circunstancia fuera de los de la parte baja, esa parte baja no sea tan baja. Pero además, por el tema del conflicto. Claro. Si un colegio tiene promedios muy altos, pero equidades muy pequeñas, es muy probable que tengamos bombas sociales, que tengamos conflictos. Y de otra parte, ya en el mundo de la vida, ya como ciudadanos del mundo, ¿sí? pues yo no puedo arriesgarme a que las posibilidades de desarrollo sean pequeñas. Total. Ese promedio es combinación de los 30, 40, 50 estudiantes. Total. Ojalá yo pueda mirar qué posición tiene mi hijo en ese grupo de 50. ¿Se acercará al promedio? Y si se acerca al promedio, ok, está bien. Pero ¿eso quién lo garantiza? Claro. ¿Quién garantiza que mi hijo está en el promedio? Esa sería una falacia ecológica. Se llama así, falacia ecológica. Profesor, muchas familias en esta búsqueda de colegio indudablemente miran el ranking en la prueba Saber 11 y hay familias que les interesa, hay familias que no. Pero, ¿qué opina el profesor Daniel de los rankings de la prueba Saber? Indudablemente son muy útiles, porque ese promedio nos da una señal general, global de rendimiento. La cuestión es que es un promedio. Es decir, ese promedio se construye con resultados de 30, 40, 50, 100 estudiantes y nuestro hijo no necesariamente está en esa media o en la parte alta. Nuestro hijo podría estar en la parte baja. Yo sugeriría construir un ranking de equidad. ¿Cuál es el colegio más equitativo? El que le sigue, el que le sigue, el que le sigue. Y buscaría dentro de los 50 o 100 o 200 colegios de más alto rendimiento, los de más alta equidad. Es como establecer un Gini. Así como existe el Gini en ingresos, ¿cierto? Que nos dice qué tan equitativo es el ingreso en ese país. Un indicador Bogoya que se llama ¿qué tan equitativo es el aprendizaje? Es un Gini en economía, un Bogoya en educación. ¿Y qué dice nuestro indicador Bogoya? Dice qué tan equitativo es el aprendizaje en ese colegio. Me interesará un país que tenga un Gini bajito, es decir, una gran equidad de ingreso. Y me interesará un colegio que tenga un Bogoya alto, es decir, una mayor equidad de aprendizaje de los estudiantes que van a ese colegio. Si yo no cuido la equidad de aprendizaje, estoy corriendo un riesgo innecesario. Porque es cierto, mi hijo está en el colegio de las grandes ligas, sí, pero es uno de los rezagados. Entonces, no solo con el diploma de ese colegio de grandes ligas me voy a presentar, yo me voy a presentar es con Saber 11. A mí me recibe una universidad porque vengo de un buen colegio si mi Saber 11 es alto. Si mis notas del curso son altas, me preguntan con frecuencia en qué percentil está. Entonces yo vengo de un colegio en donde estoy en el 10% más alto. Es muy probable que tenga un Saber 11 alto. Entonces lo recibo, aunque todavía no tengo Saber 11. Pilas, lo recibo porque está en un percentil alto de su colegio. Pero si está en el último percentil de su colegio, tal vez no lo recibo. Entonces, así como en el colegio puedo estar en un percentil bajo, ¿cierto? En la universidad también podría estar en un percentil bajo. Yo miraría eso, miraría la equidad de aprendizaje. Y me interesa un colegio con alta equidad de aprendizaje. Profesor Daniel, no tengo palabras para agradecerle este espacio. No, con todo gusto, con todo gusto, con todo gusto. Invitarnos a su casa, poder estar aquí. No quisieron recibir nada bueno. Toda esta información tan valiosa que no solo inspira a nuestra comunidad, sino a nosotros aquí escuchándolo. Muchas, muchas gracias. Con todo gusto, con todo gusto. Si el equipo es más grande, podemos hacer una conversación, un conversatorio.
tratando de plantear de pronto cómo es esta, yo la llamo con frecuencia una arquitectura, una geometría, ¿sí? Cómo se mueven estas piezas dentro de este rompecabezas. Es un rompecabezas, pero si yo no sé qué es un rompecabezas y si yo no sé armarlo, pues simplemente me dedico a ser rector, a cobrar mi sueldo y que eso siga como siga. Pero si yo sé qué rompecabezas es, si yo sé cómo son esas piezas, qué mueve a qué pieza, cómo se organizan, pues yo pongo a funcionar el reloj. Total. ¿Sí? No es nada fácil, pero por supuesto no es imposible. Es algo que se logra, claro que se logra. Claro que se logra. Y hay colegios que lo hacen, claro, claro. Están muy sintonizados. Increíble.